Cuando quieras. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. En primer lugar, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación Profesional de Archiveros, ACAL. Muchas gracias también a su responsable de formación, a Javier. Y siento de verdad muchísimo no poder estar por ahí y compartir conocimiento, experiencias con todos vosotros, y lamento mucho pues tener que hacer esta exposición online como en los tiempos oscuros de la pandemia que acabamos de pasar, y que ahora nos alegra mucho ver pues ya toda esta eclosión de reuniones profesionales. Lamento también no haber estado en el café, y voy a empezar con una cuestión que hubiera planteado en el café, y es una cuestión sobre la intervención anterior. Me alegra muchísimo ver que las técnicas de reconocimiento de caracteres en textos manuscritos, en concreto el proyecto Transcribus, esté ya tan avanzado. Para mi proyecto, para el proyecto que voy a presentar ahora, esa transcripción automatizada es fundamental. Por otra parte, los materiales con los que yo trabajo, los textos cifrados, pues son bastante uniformes, es decir, que el entrenamiento, tal vez con unos pocos folios, sería posible. La dificultad añadida pues son todo ese tipo de caracteres que se utilizan en el cifrado, que son caracteres pues extraños, caracteres con diacríticos, con trazos un poco aleatorios, o caracteres que no pertenecen al alfabeto, pero que se podrían perfectamente dar una equivalencia con cualquier otro carácter arbitrario de Unicode, y creo que podría funcionar perfectamente. Y lo digo porque la aplicación de la inteligencia artificial, la aplicación de los algoritmos del aprendizaje automático, solo son posibles si realmente tenemos una cantidad enorme de datos. Yo he realizado toda una serie de scripts en Python para tratar de ver patrones en mis textos, pero la dificultad es pues, que contamos con una escasez enorme de transcripciones, simplemente pues, las que yo he podido hacer. Nadie se ha dedicado a transcribir esos textos en cifra. Por eso creo que el proyecto Transcribus, o otro que yo conozco un poco mejor, y disculpad que mencione la competencia, el proyecto eScriptorium, que también está trabajando en estas tecnologías de HTR, creo que pueden venir en ayuda de proyectos como el mío. Es decir, es una tecnología, un grupo de tecnologías de las HTR que van a ser fundamentales también para este proyecto, que no cuenta con textos. Bien, entrando ya en materia, voy a trabajar, los textos con los que voy a trabajar son materiales archivísticos. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si funciona lo de compartir pantalla, en concreto un PowerPoint, y no voy a salirme del PowerPoint para evitar cualquier problema técnico. Voy a salir del modo este de presentación y espero que se vea correctamente. Bien, decía que voy a tratar sobre todo con materiales archivísticos que se conservan en una biblioteca histórica como es la Real Biblioteca, y que proceden también de una biblioteca, la Biblioteca del Conde de Gondomar, que para vosotros, para los que sois de Valladolid, será muy familiar, porque es la biblioteca que tenía en su residencia vallisoletana en la denominada Casa del Sol. En concreto, en su sala cuarta era donde se reunían todos los papeles de lo que constituiría su archivo nobiliario. Pero también había multitud de libros. Yo creo que esta convergencia o esta de archivos y bibliotecas, esta dificultad de deslindar, de trazar límites nítidos entre biblioteca y archivo, siempre ha constituido un problema, siempre ha sido problemático, y yo creo que sigue
siéndolo. No están los límites nada claros. Evidentemente, archivos y bibliotecas en el fondo se dedican a lo mismo, es decir, se dedican pues, a esos artefactos en papel que transmiten conocimiento, que transmiten comunicación y que nos ayudan a conocer el pasado. El conde de Gondomar, que es, digamos, la figura que congrega toda esta documentación, es un personaje crucial en tres reinados, en los tres Felipes, en Felipe II, en Felipe III y también, aunque ya menos, en la época de Felipe IV. El conde de Gondomar se destaca ya en hechos de armas cuando es muy joven, en la defensa de las costas gallegas frente al pirata Drake, que atentaba ya en el corazón del imperio y amenazaba la economía española, todas las transacciones con América. Es uno de los primeros episodios tempranos de la biografía del conde de Gondomar. Debido a su condición nobiliaria, va a ocupar cargos importantes en las milicias gallegas, va a ser cabo de la gente de guerra del obispado de Tui y luego posteriormente va a ocupar el cargo de corregidor de Toro durante bastantes años, del 97 al 1602. Es una época importante para la ciudad de Toro. Sabemos que incluso allí reunía a una corte literaria, a una corte poética, muchos de los cartapacios, importantes cartapacios poéticos importantes para la poesía cancioneril de los siglos de oro, se reunieron en esta ciudad, como consta pues, por las notas que aparecen en los cuadernos de esos cartapacios. Posteriormente fue corregidor de Valladolid y lo que nos interesa, fue embajador en Inglaterra durante los años 12 a 18, 1612 a 1618, reinado ya de Felipe III, una época crucial en las relaciones internacionales y una época en la que Inglaterra era una pieza fundamental para mantener el equilibrio en ese terrible tablero internacional del Imperio Español. Luego vuelve a España, está de pretendiente en corte durante una temporada y en los años 20 y 22 vuelve a ser embajador. El conde de Gondomar está necesitado todavía de una biografía importante, pero las embajadas yo creo que ya han sido lo suficientemente estudiadas, incluso desde la parte inglesa, y por supuesto no voy a entrar ahora en las materias que se trataron en esas embajadas. Son materias evidentemente de alta política internacional. Y lo que nos interesa ahora como materiales, dejando ya al margen toda la biografía del conde de Gondomar, que como digo, pues eso existen muchos estudios parciales, y bien falta todo ese estudio, digamos, conjunto que dé sentido a esta trayectoria vital, intelectual, y política tan importante, pero sí disponemos de estudios ya parciales. Dejo, por tanto, la bibliografía y vamos a ver un poco sus papeles, su epistolario, que es donde están los materiales con los que vamos a trabajar. El epistolario, las cartas, es una documentación importante en los archivos nobiliarios. El conde de Gondomar es muy consciente de la importancia de las cartas desde muy temprano. Reúne todas las cartas que a él van dirigidas, incluso las encuaderna en pergamino. Conocemos esta práctica de encuadernar cartas por parte del conde de Gondomar desde ya muy temprano, desde la época anterior a Valladolid. Tenemos alguna noticia de alguien de Gondomar que le hacía llegar ya todas estas cartas encuadernadas en pergamino. Es decir, él era muy consciente de la necesidad de conservar esas cartas. Así aparecen ya en sus primeros inventarios, en este, por ejemplo, que está ahora ahí a la vista,
que es quizá el inventario más importante. Ahí aparecen entradas donde se señalan ya cerca de 150 volúmenes de cartas encuadernadas. Sin embargo, de las cartas, dentro de las entradas de ese inventario, no hay nada concreto para las cartas en cifra. Sabemos que él las consideraba, porque las conserva, pero las pone, digamos, en la serie cronológica donde corresponde. Sí es verdad que en otros archivos, como este que tenemos aquí a la vista, que es el catálogo de las materias del conde duque de Olivares, sí había ya apartados concretos para la correspondencia en cifra. En Gondomar no encontramos esa diferenciación, esa especialización de las cartas en cifra, aunque nos consta que sí, sí las reunía, que sí las conservaba y por eso nos han llegado. Pero no hay un capítulo importante, como tampoco hay un capítulo dentro de su biblioteca para los manuales, todos esos manuales, el Porter, el Argenti, todos estos que se utilizaban también para la criptografía. No hay ningún apartado concreto ni sabemos que tuviera libros de criptografía. Dentro también del epistolario, además de sus propias cartas, como ocurría en cualquier archivo nobiliario de un hombre de corte, como era el conde de Gondomar, había también correspondencia heredada de su familia, de la familia de los Acuña, y había también lo que podríamos denominar epistolarios creados por él, de otros miembros, también de otros funcionarios importantes de la monarquía, como por ejemplo del conde del duque del duque de Lerma. Vemos en su inventario que hay asientos también para todos estos otros epistolarios. Es conocida perfectamente, es conocido el traslado de esta enorme biblioteca, una de las bibliotecas más importantes de la España moderna, su traslado a Madrid, al Palacio Real. Está perfectamente documentado, precisamente en el Archivo General del Palacio. Hay documentación muy precisa y ha sido perfectamente estudiado. Pues bien, toda esta biblioteca, junto con la parte que ahora nos interesa, esa que estaba en la sala cuarta, que conocemos además con mucha precisión porque existe también un inventario exclusivo de la sala cuarta, es decir, de lo que sería el propio archivo nobiliario, en un manuscrito de la Biblioteca Nacional que se extiende 110 páginas para hacer una descripción precisa de toda esa sala y de todos los papeles que contiene. Pues bien, el viaje que hacen esos libros a Madrid, llegan a un primer destino, que es una dependencia del Palacio Real, que es el juego de la pelota, y allí se van a encuadernar todos estos materiales, se van a reencuadernar. Vienen, como dijimos, en pergaminos, vienen en legajos, vienen sueltos y se encuadernan. Esto hace que muchos materiales de distinta procedencia pues lleguen, digamos, a alojarse en una misma encuadernación, o al revés, materiales de procedencias comunes que se disgregan. Es un proceso que ha dado muchos problemas, que ha planteado muchos problemas a la historia de la procedencia de estos materiales de la Real Biblioteca. Pero por la parte que nos interesa, es decir, la parte del epistolario, de las cartas, pues tenemos que decir que se conserva bastante bien la configuración originaria. Tal vez porque ya venían encuadernados en pergamino y entonces simplemente los despojaron de esa encuadernación y les pusieron la nueva encuadernación en pasta, pero manteniendo su configuración original. Es precisamente el catálogo de esa sala cuarta, conservado en la Biblioteca Nacional, la que nos permite cotejar la configuración antigua con la actual y concluir que efectivamente se respeta en la actual configuración la originaria. Pues bien,
Yendo ya, avanzando ya hacia los materiales que nos interesan, es decir, las cartas cifradas, pues dentro de esa colección, que podremos estimar más o menos en unas 300 o 300 y pico piezas, conservamos las cartas, es decir, las cartas cifradas, que normalmente están descifradas o bien en el margen o bien interlineadamente o bien contiguamente, es decir, eh, a continuación, digamos, del texto en cifra estaría el texto descifrado por el secretario de letras de la embajada, por el secretario del conde. Pero tenemos además otra serie de documentos que también son de interés para conocer pues, toda la práctica efectiva de la cifra. Vemos, por ejemplo, este que tenemos ahora en pantalla, donde se habla del interés de la cifra o de la necesidad de la cifra. Dice que estoy con cuidado de que en la estafeta de aquí o en el camino se pierdan algunas cartas o se cobren con demasiado cuidado antes de que lleguen a poder de para quién son. En la criptografía, en la comunicación cifrada, siempre hay tres agentes. Está por una parte el emisor, por otra parte el receptor, pero existe también la otra figura que justifica la encriptación de las cartas y es la persona que quiere, que desea interceptarlas. Aquí aparece claramente identificada pues, por las personas que están en las estafetas o personas que pueden ser compradas por el enemigo para conseguir la cifra. Tenemos también otra serie de documentación también importante que nos habla de la práctica propiamente de la cifra. Hay, por ejemplo, recriminaciones al propio conde de Gondomar por hacer un uso abusivo de la cifra, donde le dicen utilice la cifra solo para lo que sea necesaria, lo que evidentemente pone de manifiesto la dificultad del proceso también de desencriptación, el proceso de traducción a texto plano del texto cifrado. Tenemos incluso el uso de cifras particulares que se utilizan de una forma muy económica, a veces tan solo para insultar, para vituperar al enemigo. Son cartas muy curiosas entre Alonso de Velasco y el propio conde de Gondomar. Pero vamos ya al elemento, digamos, central de la cifra, que es el nomenclator. El nomenclator es la clave. Estamos hablando de criptografía, de un paradigma de la criptografía que es el de clave simétrica. Bueno, pues es el paradigma que existe hasta hace poco, hasta que se inventa en los últimos años del siglo XX, en los años 70, la criptografía de clave pública. Lo que tenemos hasta ese momento es evidentemente clave simétrica. ¿Qué significa la clave simétrica? Pues simplemente que para encriptar y para desencriptar se necesita usar la misma clave. Esa clave hay que transmitirla y eso es uno de los verdaderos problemas de la clave simétrica. Evidentemente, la transmisión de la clave es uno de los problemas más delicados. Si se necesita seguridad para transmitir las cartas, más seguridad se necesita para transmitir las claves. Tenía una imagen aquí de una carta que precisamente nos cuenta cómo se trataba de garantizar esa seguridad en la transmisión de la clave. Aquí es un momento en el que se cambia la clave y se dice que se envía la clave y que va, vamos a ver dónde está, que va sobrescrito, papel para guardar, rubricado de mi mano.
Sí, aquí está. Y hace de aquí adelante, bueno, se cambia la cifra con este despacho, donde va la nueva cifra, se transmite debajo de dos cubiertas, la primera sellada con 3 sellos míos con lacre, que son el que va a la margen de la carta y la otra cubierta va cerrada con un sello. Es decir, la seguridad en la transmisión de la cifra. Luego incluso se acusa recibo enviando una de esas cubiertas. Es un episodio, digamos, de la transmisión de la cifra que siempre se hace así. Aquí tenemos también la remisión de las cubiertas como dando acuso de recibo. Evidentemente, hasta que todos los correspondientes no tenían la cifra, pues no empezaban a corresponder con ella, a enviar cartas con ella. Tenemos aquí confirmación de cifra. Bueno, otro capítulo también importante dentro de la cifra son la utilización de seudónimos. Es curioso ver que se utiliza pues todo el imaginario de los libros de caballerías a los que el conde de Gondomar era tan aficionado a juzgar por los que poseían su biblioteca. Aquí vemos que el rey de Inglaterra es Trajano. Ok. Bien, y vamos a obviar toda la parte de las materias tratadas y vamos a entrar en el análisis del nomenclator. Lo que he dicho con este nomenclator y con alguno más es una formalización matemática de teoría de conjuntos que voy a explicar brevemente. Se basa en Bauer, que es uno de los manuales, no sé si lo ven, uno de los manuales fundamentales de la criptografía. Lo que me permite, digamos, esta formalización que voy a explicar muy brevemente, es luego hacer una comparación y ver la evolución que se da entre los distintos nomenclatos. Lo que Defoe, el gran estudioso de la criptografía de Felipe II, hizo de una forma más impresionista, yo lo voy a hacer tratando de formalizarlo según la teoría de conjuntos. Voy a ir rápido. Bueno, simplemente he considerado que V es el conjunto de todos los caracteres del texto plano y W es el conjunto de todos los caracteres del texto cifrado. Si ponemos el asterisco aquí como sobre la V y sobre la W. Entonces, esto sería el conjunto de todas las palabras posibles, tanto del texto plano como del texto cifrado. Son lo que se denomina los espacios del texto plano y del texto cifrado. Si ponemos una letra como N y M, serían un conjunto de palabras de una determinada longitud, que luego vamos a utilizar. Pues bien, este conjunto de elementos, estos dos conjuntos, tanto del texto plano como del texto cifrado, junto con el conjunto finito de reglas. Las reglas pues, son simplemente reglas de transformación de la letra en otra o en varias. A ese conjunto le vamos a llamar M, que es un conjunto, digamos, de reglas, las reglas que vemos en el nomenclator, luego lo veremos más en detalle. Esas reglas, junto con el conjunto de los caracteres, constituye lo que se denomina el criptosistema. Por ejemplo, en un nomenclator como el nuestro, tenemos alrededor de 400 reglas y más o menos un centenar de caracteres. Todo eso constituye el criptosistema. En nuestro conjunto V, es decir, las letras del alfabeto, estoy analizando uno de los nomenclatores concretos, son todos bastante semejantes, la diferencia es que utilicen, bueno, de la época evidentemente, de la época esta de Felipe III, que utilicen o no determinados caracteres arbitrarios, pero por lo demás lo que son las técnicas son todas ellas bastante semejantes. Pues utiliza las 26 letras del alfabeto, no vamos a distinguir entre mayúsculas y minúsculas porque digamos que no se distingue en el alfabeto plano, sí se distingue sin embargo en el alfabeto cifrado.
El alfabeto cifrado, por su parte, tiene también las letras minúsculas, las letras mayúsculas, que aquí sí se diferencian, y también todo el conjunto de dígitos más codas, que llaman en la época, que son trazos que se hacen sobre los caracteres, más los diacríticos. El sistema, la primera caracterización a la que llegamos es que es un sistema no endomórfico, es decir, que no hay coincidencia entre el conjunto de elementos de V, es decir, del texto plano, y del conjunto de elementos del texto cifrado. Si formalizamos ahora, bueno, los nomenclators que tenemos, digamos, el sistema de cifrado que tenemos en esta época es un sistema de homófonos. En la primera parte, en la cabecera del nomenclator, aparece siempre la correspondencia de las letras con sus correspondientes homófonos. Pues aquí la formalización que hacemos es determinar primero el conjunto de elementos de A, que es un subconjunto de V, de los elementos totales del alfabeto, es decir, en este caso las 23 letras, y se corresponde con 16 elementos del texto cifrado, que son los números, los dígitos y luego pues este pequeño conjunto de letras. Por otra parte, yo he estado transcribiendo muchas cartas y prácticamente no se utiliza, casi siempre utiliza los números. Esto es también algo muy interesante, ver exactamente qué explotación se hace realmente del nomenclator. Y la explotación evidentemente no es total. Hay cierta relajación por parte del secretario, que utiliza siempre pues, un conjunto limitado de signos. Eso evidentemente facilita su labor y, por otra parte, facilita también la labor de su homólogo, de la persona que está desencriptando la carta. La propiedad que se da es la inyectividad. A cada elemento del texto cifrado corresponde uno y solo uno del texto plano. Seguimos aquí con la formalización, viendo la intersección entre los dos conjuntos del texto plano y del texto cifrado, en concreto en lo que se refiere a esa parte que hemos visto de alfabeto, el alfabeto. Bueno, aquí hemos visto también con un mínimo script en Python, pues la formación, las posibilidades de formación de una determinada palabra, una palabra sencilla como ano, pues se puede transformar en todos estos elementos. Esto evidentemente dificulta mucho la labor del criptoanalista, de la persona que pretende ilegítimamente romper la carta, averiguar su contenido, romper la cifra. Vamos ahora a la segunda parte, para caracterizar el segundo bloque del nomenclator. Aquí tenemos lo que podemos denominar el silabario. Y aquí lo que vemos en las reglas son relaciones de grupos de dos elementos, es decir, sílabas de dos elementos que se transforman en grupos de dos elementos también del texto plano, del texto cifrado, perdón. Es decir, tendríamos por una parte sustituciones digráficas bipartitas, pero serían, por ejemplo, los ejemplos estos, pero tenemos también por ejemplo, en este caso, relaciones de 2 a 3. Estas también son bastante frecuentes. Es también otra caracterización que podemos hacer de este nomenclator en concreto y que nos permitirá luego hacer comparaciones con otros nomenclatores. Tenemos, por otra parte, también que hemos caracterizado también formalmente otra serie de técnicas que utilizan los nomenclatores y que son sobradamente conocidas, como por ejemplo el uso de nulas. Nulas, es decir, grupos de código que no significan absolutamente nada y que hemos también formalizado matemáticamente así. Tenemos finalmente la parte de diccionario y ahí las relaciones que se dan son ya de tipo poligráfico
y monopartitas, bipartitas y tripartitas, al menos en este nomenclato. Esto sí varía enormemente. Muchas veces aquí, en lugar de mayúsculas, aparecen símbolos arbitrarios y pueden aparecer grupos no de 3, sino hasta de 4 sílabas. Es decir, este es muy variable la parte del diccionario. El diccionario que incluye palabras que pudieran ser, digamos, de uso habitual en esa correspondencia y que, por lo tanto, no se van a regir por los criterios por las combinaciones del alfabeto. Aquí vemos algunos ejemplos de utilización de finales, nulas y dúplices. Las finales, pues es simplemente una marca diacrítica que nos dice cómo debemos resolver un grupo de códigos que es común para todos los géneros o para todas las terminaciones. Fer en nuestro nomenclator es que, y si ponemos este símbolo sería con A, Juan, en este caso Qua. Este símbolo, sin embargo, es el símbolo final de I. Entonces, el carácter fir, que también aparece como que, sería resuelto como ki. Las dúplices pues tienen la función obvia de duplicar. Por ejemplo, el 82 es una E con el símbolo más sobrepuesto sería una doble E. Esto también lo hemos formalizado. Bien, a pesar de todas estas técnicas, hay diversos tipos de ataques. Es decir, estas cifras, estos textos cifrados han sido siempre atacados. O por lo menos, digamos, se intenta siempre el ataque. Estos son los tipos de ataque que tenemos. Evidentemente, el más complejo de todos ellos es cuando solo disponemos del conjunto de textos cifrados. Uno más común y más habitual es aquel ataque que consiste en resolver un texto cifrado teniendo, digamos, textos planos y textos cifrados de lo mismo. Entonces, la reconstrucción es bastante sencilla. El atacante dispone de un conjunto de textos y sus correspondientes textos cifrados. Esto es uno de los ataques más habituales pues, que hacemos en la biblioteca. Esta es una carta en concreto que nos enviaron de la embajada italiana para que la resolviéramos y simplemente hemos tomado varias cartas de la época, de 1620, creo que del conde de Oñate, de las que disponemos en la biblioteca, cartas cifradas y la resolución en texto plano, y eso nos ha permitido reconstruir pues el nomenclator, lo que sería el nomenclator, y a partir de ahí hemos podido resolver casi al 100% la propia carta. Hay un trabajo que cito aquí donde explica más o menos todo ese método, donde da un ejemplo de resolución de la cifra de ataque de tipo KPA. Y son algunos cálculos que hemos hecho de entropía, pero como he dicho al inicio, al disponer de textos, de tan pocos textos transcritos, pues evidentemente los resultados son muy provisionales o diría casi que inútiles. Bueno, vamos a ver ahora un caso concreto. No sé ya qué hora llevo. Vamos a ver ahora, sí, un caso concreto de criptoanálisis. Se trata, es un caso bien conocido que ha sido estudiado, se trata de Viet, que es una persona importante del reinado de Enrique IV de Francia, un buen matemático que es muy conocido por haber roto algunas de las comunicaciones cifradas de la monarquía española de Felipe II. Aparece ya en Defoe y en estudios posteriores y hay muchas anécdotas respecto a su labor de criptoanalista con resultados bueno, pues bastante sorprendentes. Pues bien, Viet parte de algo fundamental que tiene que tener un criptosistema, en nuestro caso un nomenclator. Es decir, conoce
cómo está formado el criptosistema, conoce sus técnicas. Eso es lo que es uno de los principios de Kerckhoff. Si un criptosistema se considera seguro, el atacante puede conocerlo sin ningún problema. Pero, aun conociéndolo, no va a ser capaz de romper la cifra, salvo, evidentemente, que conozca la clave concreta. Viet, en los escritos que han sido publicados, que han sido editados, revela el conocimiento de ese sistema, sabe que hay 3 o 4 símbolos para cada letra del alfabeto, sabe que hay 1 o 2 para cada sílaba, sabe que hay un diccionario de palabras frecuentes, una marca para las dobles, otra para las mudas con trazos sobre las figuras, cifras de sílabas con 2 o 3 letras, división de palabras largas para evitar repetición. Nos cuenta todo eso y sabe perfectamente cómo funciona el sistema. Pero lo interesante de Viet es, bueno, primero nos da pues una serie de consignas de sentido común. Si encontráis un número, por ejemplo, un 2000 o un 4000, es probable que detrás venga la palabra infantería, o si el número es más pequeño, la palabra caballería, todas estas cosas lógicas que cualquiera va a buscar, por puro sentido común. Los numerales, además, tienen la particularidad de que normalmente se escriben tal cual y simplemente se les pone un diacrítico encima. En este que he encontrado yo, por ejemplo, es un 4 y lo que viene a continuación es días. Si es di y 67 es as. Bueno, en fin, que siempre se buscan palabras que vayan a ir a continuación, que puedan ir por el sentido semánticamente a continuación de esos números. Luego, otro de los métodos que utiliza es el análisis de frecuencias. Aquí nosotros de nuestras transcripciones, hemos hecho pues, ese análisis de frecuencias con un sencillo script, también en Python, y vemos que a pesar de la homofonía es precisamente la característica que pretende evitar el análisis, frustrar completamente el análisis de frecuencia, pues vemos que a pesar de eso el análisis de frecuencia funciona bastante bien. Estas son las letras más frecuentes del abecedario español y estas son las que nosotros hemos detectado en el análisis de frecuencias y hay bastante coincidencia. Ese es dentro del criptoanálisis, del sistema de criptoanálisis que propone Viet, el primer método, el análisis de frecuencias. Sin embargo, hay otro método que sí me parece más interesante y ahí es donde radica también el interés de Viet. Viet no propone, digamos, soluciones aisladas ni procedimientos aislados para romper una cifra, sino que propone todo un algoritmo que además falta todavía de más análisis, pero sí parece funcionar. Propone, en primer lugar, analizar todos los grupos, todas las tríadas, es decir, todos los grupos de 3 elementos. Si yo utilizo Python, él utiliza un papel pautado, es decir, algo así como papel para escribir música, creo que dice en algún momento. Y ahí va poniendo todas las tríadas. Pues bien, él sostiene que si seleccionamos las tríadas, digamos, no comunes, en las 5 primeras, si se tratara de una cifra que no tuviera homófonas, ahí estarían absolutamente todas las vocales. Sin embargo, si utilizamos un sistema con homófonos, entonces tendríamos que irnos a muchas más. Igual tomarnos las 12 o 13 o 14 tríadas no comunes, los grupos no comunes, y en esas estarían las 5 vocales. Además, también va a utilizar las díadas y lo que hace es intersectar tríadas y díadas. Coge también los conjuntos, los pares de díadas no comunes y los va a intersectar con las tríadas. Y a partir de ahí sostiene silogísticamente, como él dice, que
están todas las vocales. Evidentemente, si tenemos todas las vocales, luego él lanza, digamos, las hipótesis. Si esta es la A, y empieza a hacer toda una serie de transformaciones que ahora, pues, gracias a los ordenadores, gracias a sencillos programas, podemos hacer casi inmediatamente. Es un sistema, por lo tanto, de criptoanálisis bastante razonable y que en el momento que tengamos más textos cifrados transcritos podremos aplicar y podremos verificar con más precisión. Y ya finalmente voy a tratar la parte descriptiva. Para la parte descriptiva, lo que hemos hecho es crear una ontología. Hemos utilizado como método de reingeniería una ontología previa y hemos definido nuestras clases propias como subclases de las de esa otra ontología. Por ejemplo, hemos creado clases propias, bueno, las entidades que podemos aislar en este universo de la criptografía, como por ejemplo la clase texto plano, la clase texto cifrado, la clase nomenclator. Dentro de agente, pues hemos creado también una subclase como el propio secretario de letras para poder describir toda esta realidad en la que no voy a entrar muy en detalle. Esto, por ejemplo, sería una clase texto plano que simplemente pues, aparece la propia transcripción, aparece la identificación y aparece su relación con el texto cifrado. Nos parece muy interesante también lo de mantener el texto cifrado como una entidad, es decir, el texto cifrado bien completo de la carta o bien si lo está en estado fragmentario, pero siempre identificarlo como tal, ya que la información que tiene normalmente el texto cifrado es la información crítica, no siempre, porque a veces, como he dicho antes, se abusa de la cifra, pero sí nos parece importante tener siempre para luego estudios que se pueden hacer pues con los sistemas de la minería de datos, estudios de contenido, ver realmente qué es lo que se está encriptando en cada momento. Pues aquí tenemos la otra clase, esto sería un objeto de la clase texto cifrado, texto en cifra, donde podemos ver pues también la transcripción y el nomenclator respecto al cual está cifrado. Del mismo modo, si lo tengo aquí, el nomenclator, pues del mismo modo nos aparece también descrito con el periodo de vigencia y con las cartas que tiene asociadas para que podamos ver pues, la práctica, la realización efectiva en las cartas de todo ese nomenclator. Y por otra parte tendríamos ya la propia carta, que sería pues la descripción donde aparecerían todas las personas mencionadas, que esto también es importante pues para ver, para estudiar toda esa red de agentes que son siempre importantísimos, porque aquí sí que se trata de correspondencia oficial, correspondencia política, y entonces aparecen siempre las figuras pues más relevantes de las relaciones exteriores de España, de las relaciones con Inglaterra bueno, y con todos los países. Aparece muchísimo también Holanda y todo lo que es Flandes. Luego en 1620 toda esa parte incluso alemana va a ser fundamental porque es cuando se termina, pues cuando va a finalizar toda la paz con los holandeses y entonces vuelve a revolverse otra vez todo ese tablero y aparece, digamos, todo el panorama internacional aquí en estas personas mencionadas que constituyen toda esa red. Y nada, ya para terminar, entraré en otra tecnología, y nada, esto sí lo voy a decir ya muy brevemente, otra tecnología que estamos utilizando también para el análisis de estas cartas, y es el estándar triple IF, que es el que nos está permitiendo ofrecer, digamos, la parte visual y permitir además el
el intercambio de todos estos elementos. Una de las características precisamente del IIIF es la interoperabilidad, es decir, compartimos un artefacto textual en JSON y es el que permite luego la anotación utilizando todas esas herramientas que se están generando en este activo entorno del IIIF. Aquí vemos simplemente la descripción y el acceso a la carta, pero aquí, por ejemplo, podemos ver también, lo hemos implementado también el sistema de búsqueda en el texto, previa transcripción. Por eso aquí nos sería utilísimo las tecnologías también de las HTR que complementarían enormemente nuestro trabajo y sin duda recurriremos a ellas. Y aquí vemos, por ejemplo, un caso también de anotación que es una transcripción. Podemos ver la transcripción, en primer lugar, del texto cifrado y luego la resolución al texto plano. Y permitidme ya una conclusión ya para terminar, porque creo que he agotado mis 45 minutos. En conclusión, la descripción de realidades documentales complejas puede beneficiarse de la confluencia de varias tecnologías que hemos puesto en práctica en este trabajo: ontologías de dominio, herramientas del IIIF, programación en Python. De lo que se trata es de trascender lo descriptivo y profundizar en la naturaleza textual de los materiales tratados. La IIIF, por su parte, debido a la interoperabilidad, pone a disposición del investigador y en general de los usuarios finales no solo los derivados digitales de la fuente, sino también un ecosistema de herramientas de visualización y anotación, entre otras, capaces de dar respuesta a múltiples necesidades que en nuestro caso hemos limitado a la transcripción de la cifra y a la edición del texto plano correspondiente, pero que evidentemente puede ir mucho más allá. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que al menos se haya escuchado bien pese a esta comunicación online. Muchas gracias.